Hola, bienvenidos a esta nueva transmisión a través de las redes de Clínica Alemana. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el control sano, esta tradicional institución a la que muchos de ustedes se enfrentan día a día. Y esta presentación lleva por título El control sano, acompañar a nuestros niños en el crecimiento y desarrollo. Quien les habla, soy la doctora Paula Rojas, soy pediatra de Clínica Alemana, trabajo en la unidad ambulatoria y en el servicio de urgencias de la misma institución. Para poder entender qué es el control sano y la propuesta de lo que está pasando en este momento y hacia dónde va la atención de nuestros niños, hemos distribuido esta presentación en varios puntos. Vamos a conocer un poco sobre cómo es la historia tradicional del control sano, de dónde viene esta actividad pediátrica, cuál es el contexto histórico y cuál ha sido el impacto que ha tenido en las políticas no solamente de salud, sino en cómo se ha desarrollado nuestra sociedad, cuál es la estructura mínima que tiene el control sano para ser eficiente en satisfacer las necesidades de nuestros niños, cuáles son los beneficios y las metas del control y vamos a conversar un poco sobre cómo la pandemia ha afectado el desarrollo de esta actividad tan tradicional y tan propia del ejercicio del pediatra. No solamente la pandemia, sino que también hacia dónde vamos con el desarrollo de nuevas estrategias en la evaluación de los niños. Para poder partir es muy importante conocer qué es el control sano y no es solamente una consulta que se desarrolla en el contexto del encuentro de una familia y un pediatra. Existen múltiples definiciones, la más tradicional y a la que nos vamos a abocar un poco es la del Ministerio de Salud y el control sano, como ustedes pueden ver, es una actividad que está dirigida a la supervisión y evaluación integral en los aspectos del crecimiento y desarrollo de los niños. Es una oportunidad de conocerlos, de entregar conceptos de prevención, de evaluar estrategias en términos de potenciar su desarrollo y acompañar a estas familias durante todo el ciclo pediátrico y hasta los momentos de transición como es la adolescencia y la adultez. Por supuesto que el control sano no solamente nos va a permitir dar estas pautas de prevención, que es su principal objetivo, sino que en un porcentaje de niños nos va a permitir también hacer la detección de algunas condiciones y potenciar, brindando las principales ventanas de oportunidad, una estimulación que por supuesto los lleve a alcanzar su desarrollo pleno. En esta imagen que ustedes pueden ver, que es un cuadro que se ve lleno de puntos, se ve la estructura de cómo nosotros los pediatras nos vamos formando y vamos sistematizando en forma científica la atención del control sano. Esta es la recomendación de la Academia Americana de Pediatría, a la cual la mayoría de las instituciones adscriben y van haciendo sus acomodos de acuerdo a sus propios determinantes sociales y biológicos, cada país, cada sociedad científica. Pero más allá de entender qué se hace en cada control, la idea es mostrar que existe una sistematización de los recursos y una sistematización en los conocimientos que debe tener este pediatra que le permita cumplir con cada uno de los propósitos que tiene este encuentro. A través de la atención pediátrica nosotros vamos a conocer distintos modelos y es así como ustedes como padres habitualmente se enfrentan al pediatra en el control sano, en la consulta de morbilidad cuando nuestros niños se enferman o bien en los servicios de atención aguda como son los servicios de urgencia. Todos los recursos o mucho del material educativo que ustedes pueden necesitar se encuentra en diferentes páginas y en diferentes lugares que brindan la información en forma, digamos, bastante ordenada. Si ustedes ingresan a la página de la clínica, podrán ver, tal como se ve en la imagen, que el libro de los controles, cada uno de los cambios que va experimentando el niño a lo largo de los distintos meses de vida, se van a encontrar con información sobre cómo el juego y la estimulación del niño son beneficiosos y en el fondo material que nos puede ir también permitiendo conversar sobre cada una de las inquietudes que pueden presentar los papás. Ahora, un poco de la historia del control sano. La figura del pediatra se remonta aproximadamente al siglo XIX, como pediatra, como especialidad y como un médico que se va a especializar y a enfocar en la atención del niño. Cómo se arma esta figura va a depender del contexto histórico. Inicialmente evitar que nuestros niños se mueran. Estamos siglo XIX, hay guerras, hay pestes, hay una serie de condicionantes que están generando peligro en nuestros niños.
Pero la figura del pediatra, como nosotros vamos a ver, viene de mucho más atrás, porque el crecimiento de los niños es algo que a las sociedades siempre les ha importado. Inicialmente como una actividad relegada solamente a las mujeres, pero si nosotros pensamos que la historia es cíclica, mucho de este acompañamiento y mucho de esta, en el fondo, relación que se da de entregar conocimientos, pero nutrirse también de lo que nos dicen los papás, se va dando en forma transversal a lo largo de la historia. Muchas de las imágenes que ustedes van a ver a continuación son rescatadas del Patrimonio Nacional, Memoria Visual, y nos van a permitir un poco contextualizarnos en el tema que estamos conversando. La imagen que ustedes pueden ver acá es del año 1940 y son las primeras escuelas de puericultura en la cual se entrena a las madres sobre el baño de los niños. Eso quiere decir que existe una preocupación constante porque las madres puedan realizar una tarea de parentalidad absolutamente estandarizada, pero siempre propendiendo al beneficio de los niños. Pero si nos vamos mucho más atrás, esta imagen corresponde a un dibujo rescatado de la cultura azteca, en que no solamente los dioses se preocupan de el bienestar de su población. Y existe una figura que se llama el Ixtitlón, que es un personaje mitológico, el primer esbozo de un pediatra en la cultura precolombina prehispánica que va a visitar a los niños cada vez que nacen, entrega la sabiduría a las madres y por otro lado se fija en el brillo de los ojos de los niños para certificar que el niño todavía tiene alma. Por lo tanto, tenemos esta figura que entrega conocimiento, pero que también va vigilando el desarrollo y bienestar de los niños, que son tan importantes para esta cultura en particular. Pero, ¿qué pasa con nuestra propia cultura? ¿Qué pasa con nuestro propio entorno? En estas imágenes ustedes ven mujeres mapuches que se encuentran en diferentes contextos. Y aquí lo bonito de esta imagen es que muchas de las intervenciones que pensamos que son modernas, por ejemplo el porteo, son instituciones que vienen de muy atrás. Por ejemplo, el Meitay, estas mochilas que se entregan en distintos programas nacionales, vienen de la cultura oriental y llevan la tradición de llevar al niño en una posición fisiológica, protegerlo, los estampados los prepara la abuela, por ejemplo, escribiendo toda la historia de esa familia, tratando de entregar una tradición para que ese niño mantenga la línea familiar. Como ustedes pueden ver en la primera imagen, se ve dos mujeres que se están acompañando, probablemente en el contexto de ayudar en la crianza del otro, y vemos como una lleva en la espalda a su guagua mientras está apoyando a la que está lactando, situación que probablemente vemos todos los días en las plazas, todos los días en una situación habitual cuando existen grupos de mujeres o grupos de amigas que se reúnen en torno al cuidado, al juego y a la crianza de los niños. Y estos sistemas de porteo, que obviamente ahora uno con herramientas más sofisticadas de conocimiento puede saber posiciones, beneficios, por ejemplo, prevenir la displasia, entre otros, servía también para que las mujeres pudiesen desarrollar cada uno de sus roles sociales. En la segunda foto ustedes ven una mujer tejiendo el telar con su guagua en esta mochila de porteo, perfectamente tranquila y después probablemente dirigiéndose a desarrollar las actividades agrícolas. Y eso es lo bonito de esto, que si bien nosotros como pediatras vamos incorporando nuevos conocimientos y obviamente contextualizándonos a la historia, finalmente resumimos todo lo que es un poco el cuidado de los niños a lo largo de la historia. Si vamos avanzando un poco más, Chile fue pasando por distintos periodos, y no solo Chile, el mundo. Posguerra nos encontramos con la industrialización y la industrialización trajo la migración de las poblaciones rurales a la ciudad y aquí es como podemos ver en la foto de la izquierda un conventillo. Altos focos de pobreza, altos focos de desescolarización, en ese momento no era importante probablemente, pobreza, infección, problemas. Y en la foto de la derecha ustedes ven niños huérfanos, que es una realidad que probablemente va cambiando con el tiempo, pero eran problemas de salud pública a los cuales había que enfrentarse. Y en esta cronología que se presenta, vamos viendo cómo diferentes pediatras, ya esta figura está institucionalizada, por ejemplo Luis Calvo Maquena, van desarrollando distintas fundaciones o patronatos que se preocupan de dar albergue a las madres o a las mujeres en situación de vulnerabilidad, generar ciertas políticas de recomendación de crianza y, por cierto, ir desarrollando políticas de protección infantil.
Y así es como podemos ver en la imagen la primera propaganda para uno de los primeros congresos de pediatría en el año 1930, que resume las gotas de leche. Las gotas de leche no eran otra cosa que estas casas tipo patronato en las cuales se brindaban cuidados. En la imagen que ustedes pueden ver ahora, ven una madre capacitándose nuevamente en el baño de los niños. Y estamos hablando de instituciones de 1911, 1915, que van mostrando la problemática que significa la alta mortalidad infantil. Si avanzamos más en la historia y revisamos este material, en el año 1930 se desarrolló el primer cuaderno pediátrico, lo que se conoció como la cartilla de puericultura. Y puericultura significa cultivar niños, o sea, siempre estamos buscando llevar a los niños a su mejor estado y a su mejor desarrollo. Y las recomendaciones de esta cartilla de puericultura del año 1930 no difieren mucho de lo que ustedes probablemente conversan con sus pediatras o encuentran en los cuadernitos de salud que se les entregan en las distintas instituciones. Como pueden ver, estas cartillas dicen que se considera un niño sano, un niño que duerme bien, un niño que sube bien de peso, que tiene buen color, que tiene una piel turgente, elástica, firme, que está calientito, que se encuentra feliz, con buen apetito y algunas cosas que todavía rondan en el inconsciente de todas las mamás, que obra bien. Y estas cosas históricas nuevamente nos llevan a replantearnos que estamos trabajando sobre lo mismo, pero cada vez modificados por los diferentes determinantes sociales que van influyendo en cada una de las sociedades. Pero, hablando de estos determinantes, nos damos cuenta que hay diversas cosas que van cambiando con el tiempo. Por ejemplo, como ustedes ven en la imagen a continuación, esta cartilla dice que si usted tiene algún defecto y se casa con otra persona que tiene el mismo defecto, puede llevar a tener hijos tan desgraciados como usted. Eso ahora está reemplazado por el consejo genético y por supuesto que nosotros no ocuparíamos ese tipo de terminología que era tan propia para la época. Pero también reconoce que algunas condiciones infecciosas como la sífilis o algunas condicionantes sociales como es el alcoholismo, el consumo de drogas, también podían llevar a tener niños que pudiesen tener problemas. Sí, se pasea por las mismas temáticas que preocupan a todas las mamás. Y es así como esta cartilla dice: los dientes salen a los 7 meses, molesta. Es probable que su hijo tenga diarrea, pero su descuido puede traer la muerte a la criatura. Nuevamente nos ponemos impositivos y absolutamente fuera de los tiempos que corren y vamos asignando a las madres la responsabilidad de que este niño no se nos vaya muriendo. Y eso es porque los niños se morían de infecciones. Y había un mecanismo muy vertical en la transmisión de la información. ¿Y por qué probablemente socialmente existía este modelo tan rígido? Primero, adecuarse a los tiempos. La mujer no tenía derecho a voto, la mujer probablemente no trabajaba, estaba 100% abocada a la crianza de muchos hijos, por lo tanto esa era la responsabilidad. Pero este cuadro es el más importante y básicamente muestra cómo ha evolucionado la tasa de mortalidad a lo largo del tiempo. Si nosotros nos vamos hacia la década de 1930, 1950, por cada 1000 nacidos vivos nosotros registrábamos hasta 150 muertes, lo cual es mucho. Ustedes ven cómo se produce un descenso tremendamente marcado de la curva, un punto de inflexión tremendamente firme, que en el fondo puede estar influenciado por las políticas de inmunización, las vacunas, políticas de saneamiento ambiental, y nos llevan hasta el año 2018 en que nuestra tasa de mortalidad está en 6.4 niños por cada 1000 nacidos vivos. O sea, el impacto de las políticas sobre lo que es el cuidado de los niños es altísimo. ¿Y de qué se están muriendo nuestros niños ahora? Sí, ciertamente infecciones, pero en tasas mucho menores. Se mueren de condiciones genéticas, se mueren por accidentes, pero también se mueren por cosas que probablemente todavía no están las herramientas para ejercer un control absoluto. Por ejemplo, las enfermedades genéticas. Y en la evolución del control sano, como ustedes pueden ir viendo en las diapos, en lo que hemos conversado anteriormente, vamos pasando por distintos modelos de atención. Pasamos de un pediatra absolutamente autoritario, vertical, que entrega el deber ser de las madres y va dando sentencia de cada una de las cosas que hay que hacer con los niños, a un modelo completamente centrado en el niño, en que probablemente ya lo empezamos como institución pediátrica a considerar un ser que participa y que tiene la potencialidad de interactuar con nosotros, a la actualidad en que el modelo está enfocado en la familia. Los pediatras nos nutrimos de lo que nos cuentan los papás, las cosas buenas, las inquietudes, las dudas, y el control sano va a ir tomando la dinámica que las familias pidan, independiente de la estructura que tiene.
Por lo tanto, es tremendamente importante considerar el empoderamiento de los padres. Esto no es un flujo vertical de información y la idea, obviamente, es que los papás vayan haciendo patentes cada una de sus inquietudes y nos vayan apretando también las clavijas como pediatra de tal manera que este flujo lleve a un niño bien integrado en la familia, un desarrollo absolutamente global y una familia que tiene un desarrollo integral, por supuesto que funciona mucho mejor en cada uno de sus contextos sociales. Y entonces, ¿cómo se ordena este control sano? Históricamente, probablemente lo que todo el mundo ha visto por lo general es un control mensual hasta los 6 meses, luego bimensual hasta el año, después nos vamos separando cada 3 o 6 meses en la medida que el niño crece, hasta llegar a un control anual, pensando en el control sano. Y el dibujo que ustedes pueden ver es la cartilla, la carátula de la OMS, que en el fondo muestra cómo nuestros niños, tal como ustedes ven en la imagen, en la medida que crecen y se desarrollan en forma adecuada, van desde el gateo hasta que ya corren y no los podemos parar. Y esa es la idea, acompañarlos a lo largo de toda esta trayectoria en años, de tal manera que podamos ir entregando este conocimiento, pero también nosotros renovándonos con las necesidades que tiene cada uno de los grupos. El control sano, probablemente para muchos de ustedes, es la presentación de estas cartillas, pero el control sano va mucho más allá. Tiene una estructura que constantemente se está arreglando, que constantemente está influida por las políticas de cada país, por los recursos con los que se disponen, pero si tuviéramos que definirlo como en bloques, vamos a decir que el control sano busca la prevención y busca entregar todo el apoyo para que ese niño y esa familia tengan un desarrollo pleno. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, vamos a buscar un equilibrio físico, mental y social. Vamos a hacer probablemente la educación que cada niño necesita para estos hitos, para estos alcances en el desarrollo que sabemos que van ocurriendo a cada edad, se vayan cumpliendo. Le vamos a enseñar a los papás cómo potenciar esto y en un porcentaje determinado de niños vamos a hacer la detección de algunas de estas, digamos, de estas alteraciones que van a requerir o mayor estimulación o controles en un grupo aparte. Por ejemplo, estimulación del lenguaje, por ejemplo, apoyar en la lactancia o, por ejemplo, comenzar con las derivaciones cuando un niño nos presenta algunas alteraciones que nos podrían hacer pensar, por ejemplo, que está dentro del espectro autista. Pero fundamentalmente lo acompañamos y vamos en esta conversación que dura años. ¿Qué es el control sano? Una supervisión estructurada, lo hemos dicho varias veces, que entrega, como ustedes pueden ver en esta lista, contención, la antropometría o la medición de cómo va el peso, la talla, la cabecita del niño. Atendemos la morbilidad aguda porque los niños a veces hay hallazgos, llegan enfermitos, pero lo resolvemos. Hacemos hincapié en las vacunas como política sanitaria de altísimo impacto. Vemos cómo va el desarrollo integral, participamos de algunos procesos como es apoyar a las familias en el proceso de escolarización de los niños. Hacemos la orientación nutricional, anticipamos situaciones de riesgo como la prevención de accidentes, vamos entregando esta información obviamente contextualizada a la edad de cada chiquitito y globalmente entregamos educación. El control sano es prevención basada en la educación. Y esto no es solamente para la familia que consulta, porque probablemente muchas de ustedes comparan los distintos estilos, pero también comparten cada una de los tips o cada una de las estrategias que su pediatra les va entregando. Ustedes ven acá esta imagen que está tomada de los típicos textos de pediatría, que muestra la cronología de un niño desde que está en útero hasta que ya más o menos un adulto. Y ustedes ven estas curvas que suben y bajan. Quiero que se detengan, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el lenguaje. Si nosotros vemos la curva ascendente del lenguaje, el niño siempre está aprendiendo, siempre está adquiriendo. Siempre es una esponjita en constante adquisición de conocimiento y habilidad. Pero también nosotros vamos viendo que este cerebro va evolucionando y en eso los niños son mágicos. Los niños tienen la capacidad que el adulto no tiene de reparación y de poda neuronal, la neuroplasticidad. Un niño que recibe las herramientas en este periodo en que la curva sube, va a absorber y en el fondo va a ir adquiriendo la mayor cantidad de riqueza en el ítem que nosotros le estamos presentando, a través del juego, a través de una estimulación dirigida. Y como ustedes ven, después de los 3-4 años, la capacidad no de incorporar nuevas herramientas, sino que como de pulir esta poda específicamente en el lenguaje, es más difícil de intervenir.
Por lo tanto, para nosotros los pediatras, dada esta magia que nos entregan los niños que se llama neuroplasticidad y que no la tenemos los adultos o se ve muy poco, significa que tenemos una ventana que va desde antes que el niño nazca, apoyados de los compañeros ginecólogos que van a ir educando a las mamás sobre medidas de prevención de contacto con noxas, toxinas, cómo tener un embarazo lo más fisiológico y saludable. A nosotros llegar a este acompañamiento en que vamos entregando todo esto, vamos haciendo screening de desarrollo, vamos potenciando el juego, vamos entregando estrategias puntuales de estimulación y vamos aprovechando al máximo este constante proceso de pulirse que tienen las neuronitas de nuestros niños en la medida que van apareciendo estos grupitos y les permiten tener nuevas habilidades y, por supuesto, ir creciendo de la manera más saludable posible. Por eso es tan importante no solamente preocuparnos de cuánto pesa el niño. O sea, vemos que los grupitos neuronales que se van generando, cómo estos interaccionan, las sinapsis, todas estas conexiones, van pidiendo material y se van reestructurando igual que un arbolito. Por lo tanto, mientras más oportunidades le damos al niño, más ramitas tenemos, más se tocan y, por supuesto, vamos dándole lo mejor de nosotros a cada uno de los chiquititos. Y es así como después de esta explicación que va un poco más por cómo funciona el cerebro infantil, nos pasamos a esta cartilla. Este es un típico ejemplo de la adquisición de hitos del desarrollo psicomotor de la CDC en Estados Unidos, en las que ustedes pueden ver, y si van haciendo de memoria, se dan cuenta cómo nosotros vamos buscando ciertas cosas en los niños. Por ejemplo, no es raro que un pediatra pregunte entre los 6 y los 8 meses, ¿empezó a llorar cuando tú desapareces? ¿Qué pasa cuando se cae un objeto? Lo empieza a buscar. Y muchas de ustedes nos dicen, sí, si yo desaparezco, se pone a llorar. Y nosotros vamos a decir, perfecto, comenzó la ansiedad de separación. Y ese es un hito en el desarrollo psicomotor. Es un hito que muestra diferentes ganancias y diferentes evoluciones. Ya se sienta bien, no, 6 meses todavía está inestable, pero saca la manito, no se cae, pone la otra manito. Empezaron a aparecer, por ejemplo, los paracaídas que nos van a permitir ir avanzando en el desarrollo motor. Por lo tanto, esto no es antojadizo y esto obviamente tiene una secuencia. Y nosotros también no vamos a esperar que esto sea espontáneo. Vamos a ir anticipando a esa mamá y le vamos a contar. Al año esperamos que en lo motor aparezcan estos hitos y si todavía no lo hace, lo vamos a potenciar. Por ejemplo, juego en una goma eva, juego en suelo, vamos a apoyar lo que se coloca con distintos ejercicios que no tienen que ser vistos como ejercicios, sino que tienen que ser vistos como la oportunidad de interactuar al niño potenciando el máximo de sus capacidades. Por eso nuestras preguntas son tan estructuradas en algunos casos y pudiesen parecer tareas, pero en el fondo toda esta secuencia ancestral, por supuesto que se traduce en elementos que tenemos que evaluar sistemáticamente. Pero llegó la pandemia y la pandemia cambió muchas cosas. Y una de las principales cosas que cambió fue que nuestros niños se escondieron, nuestros niños desaparecieron. Y está bien, teníamos que cuidarlos, teníamos que protegerlos, teníamos que disminuir la cadena de contagios. A los pediatras nos cambió la vida, nos tocó ver adultos, se hicieron pocas las manos, tuvimos que reordenar nuestros conocimientos. Pero eso no significa que lo que nosotros tenemos que evaluar quede en el olvido. La pandemia trajo otras cosas, aislamiento, confinamiento, la desaparición de las redes, el preguntar cómo estás, tener la amiga, verse las guaguas entre ellas, los amigos, o sea, todo se trastocó y eso obviamente afecta el ánimo y afecta un poco el desarrollo de no solamente la dinámica de los controles, sino que también cómo la información que se iba dando se ha ido perdiendo o se va alejando en las edades que debería llegar. La pandemia y la ausencia de estos controles sistemáticos por reconversión de servicios o por los sustos propios que tiene esta situación infecciosa, atrasa la detección de condiciones, atrasa la recepción de tratamiento para condiciones crónicas, aumenta la mortalidad, aumenta el deterioro de la calidad de vida. Muchas familias también suman el estrés parental por los ajustes socioeconómicos que se han tenido que hacer y todo eso, por supuesto, que influye en los niños. Los adultos somos los referentes de seguridad y los niños se dan cuenta siempre de lo que pasa en su entorno. Y en ese contexto, muchas organizaciones y sociedades científicas hacen el llamado, nosotros también nos sumamos,
a la atención a través de distintas herramientas, ya sea presencial o ya sea a través de la telemedicina. Pero hay controles que idealmente se tienen que hacer presenciales por los contenidos y las detecciones que nosotros tenemos que hacer para que ese niño o esa familia no tenga una complicación. Por ejemplo, el control de los recién nacidos, como ustedes pueden ver en la lista. ¿Cómo va el peso? ¿Cómo va la lactancia? ¿Necesitamos suplemento? ¿Qué está pasando con esta mamá que está en este proceso y esta familia en constitución en esta adaptación? El control de primer y segundo mes, donde además de seguir viendo la antropometría, cómo crece el niño, vamos viendo cómo se da la dinámica familiar. ¿Está esta mamá con algunos elementos de depresión postparto? Son cosas que está establecido que nosotros deberíamos pesquisar. No se debe olvidar que hay controles en los cuales nosotros tenemos que o evaluar hitos críticos del desarrollo psicomotor o recomendar las vacunas. Por lo tanto, 2, 4, 6 meses son controles importantes porque los niños se tienen que vacunar. A los 6 meses los niños incorporan la alimentación. Tenemos que entregar la pauta, evaluar si ese niño está en condiciones, por ejemplo, la posición, las características de la deglución que nos permitan alimentarlo en forma segura. Al año tocan las vacunas, pero también es tremendamente importante que veamos cómo va en lo motor, porque es un niño que va a empezar a caminar, un niño que probablemente necesita los apoyos. Y a los 18 meses, por ejemplo, la detección o la aplicación de cuestionarios como son el MCHAT para detección de trastorno del espectro autista. O sea, hay controles en los que necesitamos ver y tocar a los niños. Por supuesto, impostergable las vacunas. Se ha visto y está descrito en la literatura y en los países en que ya pasó la pandemia, que si las tasas de vacunación, por ejemplo, de sarampión, bajan del 95% o del 90%, comienza la aparición de casos nativos. Nosotros hasta ahora teníamos desaparecido el sarampión y los casos que teníamos eran absolutamente importados. Por lo tanto, no podemos arriesgarnos a que condiciones que están controladas se exacerben y que enfermedades que estaban absolutamente controladas por los programas de inmunización, coqueluche, poliomielitis, sarampión, reaparezcan en este contexto. Las vacunas opcionales, las vacunas que incorporan, por ejemplo, meningococo, neumococo, que han disminuido la mortalidad en nuestros niños, por ejemplo, por enfermedades invasivas como son las meningitis. El screening de cadera, no hay que olvidar que las mujeres o las familias que tienen historia de displasia de cadera tienen más riesgo de tener niños con displasia y eso tenemos que detectarlo y tenemos que corregirlo. Programas especiales, prematuro extremo, los niños que necesitan otro tipo de atención, parálisis cerebral, los niños con síndrome de Down, o sea, grupos particulares que también tienen sus controles sanos absolutamente adaptados a cada una de sus realidades. Y también la presencia de algunos hallazgos. Por ejemplo, nosotros educamos a una mamá de una guaguita chiquitita a prevenir la plagiocefalia, que su cabecita no se vaya a aplastar, o a corregir la postura del cuello, por ejemplo, y nos aparece a los 6 meses una guaguita que solamente tiene lateralidad a un lado o tiene una manchita que había que haber estudiado. O sea, todas esas cosas puntualmente nosotros deberíamos haber tenido la oportunidad de haber tocado y examinado a ese niño. Y por eso, como les decía, muchas de las sociedades han conversado entre ellas y tenemos un poco esta recomendación, esta sugerencia de lo que podríamos decir los necesarios, que más allá de la pantalla necesitamos tocar, palpar, ver, mirar, ver la boquita, ver que no tengamos un frenillo, por ejemplo, que nos interfiera en la lactancia. Pero también nosotros tenemos otras herramientas y la clínica, acorde a los tiempos que corren, ofrece la alternativa de la telemedicina, tanto para los pacientes que habitualmente se atienden con nosotros como para los pacientes que necesitan atención. Y ustedes pueden ver en la pantalla que se ha creado Alemana Go como una instancia de telemedicina y teleconsulta que nos ha permitido mantener esta conversación con los papás, que nos ha permitido complementar estos controles presenciales y que nos ha permitido seguir siendo el acompañamiento en el crecimiento de nuestros niños. Alemana Go cuenta con una batería de pediatras y especialistas con un sistema de agendamiento a través de una plataforma que nos permite no solamente conversar de lo que está pasando, nos permite ver al niño en su entorno, una tremenda ganancia. Muchos niños lloran, se asustan y muchas veces hay cosas que no podemos evaluar y sin embargo a través de la cámara los logramos ver jugando, mostrándonos sus juguetes, viendo cómo cambian los juguetes de una mano a otra, nos permiten conversar con más soltura con los papás.
nos permiten, con la limitación que algunas cosas del examen físico evidentemente no pueden ser realizadas, ver algunos elementos, cómo está respirando, un de costillitas, ver una imagen de una dermatitis, o sea, nos permiten entregarles a ustedes algunas herramientas todavía para mantener este flujo de comunicación que nos ha mantenido un poco aislados con la pandemia, pero es una instancia en la que hemos querido seguir acompañando el crecimiento de nuestros niños y por supuesto que solucionando todo lo que tiene que ver con la morbilidad que nosotros podemos manejar a distancia o entregando la consejería adecuada cuando consideramos que ese niño debe acudir a un servicio de urgencias. Finalmente, para terminar un poco esta conversación, las preguntas que ustedes tengan las pueden emitir al mail que aparece al final de la pantalla y vamos a tratar de resolver las dudas con respecto al control sano propiamente tal. Y antes de despedirme, haciendo un poco el cierre, el mensaje que queremos dejar como pediatras es que el control sano nos permite hacer un seguimiento, acompañar, resolver dudas, pero empoderar también a los papás. Vamos dando herramientas de independencia que van sirviéndole a los papás y a otros papás y nos vamos comunicando y de alguna manera lo único que queremos es que nuestros niños vayan avanzando. Nos permite anticipar tanto el desarrollo normal como algunos factores de riesgo y entregar estrategias de prevención y promoción. Por ejemplo, anticipación en la prevención de accidentes o en ciertas condiciones que uno puede ir notando en distintas edades propiamente tal. Entregamos la batería de información necesaria para estas intervenciones que históricamente no existían, pero que ustedes vieron en el gráfico de mortalidad infantil han sido tremendamente impactantes. Por ejemplo, las inmunizaciones. Evitemos que situaciones como el coronavirus, por ejemplo, hagan que se nos suma el coronavirus, más el sarampión, más una serie de cosas que probablemente ya no podríamos controlar. Por lo tanto, las inmunizaciones y los controles de programas específicos deberían absolutamente mantenerse para mantener nuestra basal de calidad de vida a nivel de políticas sanitarias. El control sano nos sirve para ir reforzando los distintos estilos de parentalidad. No existe, como en las cartillas antiguas, un deber ser. Nosotros entregamos las pautas, pero nos acomodamos a cada estilo parental que tiene una familia. Nuestra idea es acompañarlos, no imponer, pero sí en el fondo guiarlos para que las cosas fluyan un poco más fáciles, por supuesto que con el conocimiento científico y sistemático que nosotros tenemos por formación. No hay que olvidarse que si nuestros niños nos ven seguros a los adultos, van a ser niños que se van a sentir seguros. Y en la estrategia del control sano quiere eso, quiere independencia, quiere controles, quiere entregar oportunidades, quiere hacer un seguimiento y sobre todo quiere entregar el mejor desarrollo para nuestros niños. Muchas gracias. Porque nuestro compromiso es cuidarte y acompañarte en cada momento, creamos Alemana Go, el nuevo servicio de consulta online de Clínica Alemana. Ahora, sin salir de casa, puedes estar en la Alemana. Desde tu computador, tablet o celular, tendrás acceso a los especialistas de siempre. Ingresa a alemanago.cl, regístrate, selecciona la especialidad y tu médico. Agenda tu hora, paga con arancel rebajado en WebPay. Conéctate a tu consulta médica. Recibirás recetas electrónicas, órdenes de exámenes y consulta de seguimiento en caso de ser necesario. Alemana Go, tu consulta online. Porque si es tu salud, es la alemana.